Buenos días. Bien, esta es la tercera clase de sólidos de revolución. En la clase anterior dedujimos, ¿sí?, analíticamente la expresión que nos permitía, en función de integrales definidas, obtener el volumen de un sólido de revolución, que es aquel que se obtiene cuando una superficie plana gira alrededor de un eje, por ejemplo el eje X. ¿Sí? Si esta superficie da una vuelta con respecto a este eje, se nos va a generar una especie de sólido, o sea, un sólido que se llama sólido de revolución, y su volumen se calcula con la integral entre pi por la integral entre a y b, hasta b, de la función, ¿sí?, la ecuación de la función elevada al cuadrado por diferencial de x. Este es el caso 1, el caso general. En los otros 3 videos que nos restan vamos a ver distintas posibilidades que tenemos con respecto a esto. Y vamos a resolver el primero, que dice así: calcular el volumen del sólido generado cuando la superficie es limitada por, y aquí nos dan los elementos para que dibujemos, ¿sí? Lo primero que hay que hacer siempre es un dibujo, ¿sí? ¿Qué hay que dibujar? La función 1 medio de x más 1. Es esta recta que está acá. Me olvidé de poner acá la numeración. Este es 1, este es 2 y ese es 3. X igual a 3. Es esta recta. Vamos a marcar acá con línea punteada. Eso es x igual a 3. Eje x. ¿Eh? Entonces aquí siempre nos tienen que dar los elementos que limitan la superficie que va a girar. En este caso, la superficie que va a girar es esta. Y lo primero que tenemos que hacer es dibujarla. Y entender más o menos que cuando esto gire, que dice aquí, gira alrededor del eje X, quiere decir que toda esta superficie va a dar una vuelta alrededor del eje X y se va a generar un cono. ¿Bien? Eso sería más o menos. El siguiente paso, como lo tenemos que resolver con integrales y es necesario saber dónde empieza y dónde termina nuestra superficie, tenemos que calcular los extremos de integración. El segundo extremo lo tenemos de dato, porque dice x igual a 3, aquí está claro, eso es un dato. Pero el primer, o sea, donde inicia el primer extremo de integración, no lo tenemos de dato. Por más que nosotros veamos en el dibujo que es menos 2, no lo podemos usar, porque esto se resuelve analíticamente. ¿Bien? El dibujo es simplemente para orientarnos. Entonces, tenemos que calcular ese extremo de integración, y lo que tenemos que calcular es la raíz de la función. O sea que tenemos que igualar 1 medio de x más 1. Lo igualamos a 0 y despejamos la x, ¿no? Nos queda 1 medio de x igual a menos 1, y este 2 pasa multiplicando. X igual a menos 2. Y recién ahí tenemos el extremo de integración, que es este. ¿Sí? Yo insisto en esto. Si no está en el dato, por más que lo veamos en el gráfico, hay que calcular. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos los elementos. Tenemos los extremos de integración, menos 2 y 3. Tenemos la función. Podemos calcular, podemos hacer el planteo. El volumen del sólido, el volumen de este cono, va a ser pi por la integral entre menos 2 y 3 de la ecuación de la función al cuadrado, 1 medio de x más 1 al cuadrado, así, por diferencial de x. ¿Bien? Esa es la integral que hay que resolver. Hay dos formas de hacer esta integral, una forma larga y una forma un poco más corta. Yo voy a hacer los dos planteos, ¿no?, porque cada uno puede resolverlo como quiera, ¿sí? En este caso la vamos a escribir dos veces. Volumen igual a pi por la integral entre menos 2 y 3 de 1 medio de x más 1 al cuadrado diferencial de x, y aquí otra vez lo mismo. Pi por la integral entre menos 2 y 3 de 1 medio de x más 1 al cuadrado. No hay que olvidarse del cuadrado. Si esto es un error común, yo también lo cometo, olvidarse de poner el cuadrado. Bien, una posibilidad, ¿sí? ¿Cómo resuelvo esta integral? Una posibilidad es desarrollando este binomio al cuadrado como un trinomio cuadrado perfecto. O sea, nos va a quedar pi por la integral entre menos 2 y 3. ¿Sí? Hay que resolver esto, que sería el cuadrado del primero, un cuarto de x cuadrado,
más el doble producto del primero por el segundo, x, más el cuadrado del segundo, 1. ¿Sí? Todo esto por diferencial de x. Y esto se resuelve directamente obteniendo la primitiva de la integral de esta, la integral de esta y la integral de esta. ¿Sí? O sea, nos va a quedar, bueno, va a quedar, esto es x cubo sobre 3, pero el 3 multiplica el 4. Así que va a quedar 1 sobre 12, x cubo, más, para esta, x al cuadrado sobre 2, más, para el 1, x. Y todo esto va evaluado entre menos 2 y 3. Bien, no lo voy a terminar porque se supone que los que están viendo esta clase saben resolver esto, saben resolver una integral definida. Recuerden que esta expresión desemboca en una resta donde se reemplaza primero en la primitiva, se reemplaza el extremo superior menos, luego otra vez la primitiva completa, reemplazando el extremo inferior. Y eso va a dar un resultado. ¿Sí? ¿Cuánto va a dar esto? Esto tiene que dar, bueno, ustedes lo tienen que hacer, ¿sí? Igual 125 sobre 12 pi. Ese es el resultado que tiene que dar. Háganlo después, ¿sí? No voy a ocupar tiempo haciendo esto porque quiero apuntar al otro método de resolución. ¿Cuál es la otra forma de resolver esto? La otra forma es por la sustitución, el método de sustitución. Entonces voy a poner aquí sustitución. ¿Bien? ¿Cuál sería la sustitución en este caso? Bueno, para que sea más fácil la integral, a todo lo que está aquí elevado al cuadrado lo vamos a llamar u. U es igual a 1 medio de x más 1. ¿Bien? Acuérdense que hay que sacar el diferencial de u, que sería 1 medio diferencial de x, y despejar el diferencial de x. 2 diferencial de u es igual a diferencial de x. Hasta ahí todo normal, ¿sí? Es una integral por sustitución más. Pero hay una pequeña diferencia. Esta es una integral definida, ¿sí? Quiere decir que tiene extremos. Y si nosotros vamos a cambiar la variable, porque va a dejar de ser una integral en x, y los extremos menos 2 y 3, los extremos menos 2 y 3 son extremos de x, ¿sí? Es el intervalo de variación de la variable x, pero vamos a cambiar por la variable u porque vamos a cambiar la variable en esta integral. Por lo tanto, tenemos que ver cuáles son los extremos de variación, los extremos de integración para u. ¿Cuál es el intervalo de variación de u? Y eso es así. Nosotros decimos, si x es igual a menos 2, vamos medio corto de espacio. Bien, así. Si x es igual a menos 2, entonces venimos acá y ponemos 1 medio por menos 2 da menos 1. Menos 1 más 1, 0. Entonces, u es igual a 0. ¿Bien? Y ahí tenemos que cuando x valga menos 2, u tiene que valer 0. Ahora vamos a ver el otro extremo. Vamos a poner, si x es igual a 3, ¿bien? Entonces, u es igual, bueno, vengo con el 3 y lo reemplazo aquí. Tengo 1 medio por 3 son 3 medios. 3 medios más 1, 5 medios. U vale 5 medios. Entonces, estos son mis nuevos extremos de integración. Cuando reemplace esta integral por la variable u, tengo que usar estos extremos. ¿Sí? Yo voy a borrar aquí, el de arriba, yo entiendo que ustedes ya lo hicieron. Borramos este, para tener un poco más de espacio. Bien, así. Y seguimos acá. Entonces, esta integral va a quedar integral pi, el pi sigue afuera. En lugar de poner desde menos 2 a 3, tengo que poner desde 0 a 5 medios. 0 a 5 medios. Y como voy a cambiar de variables, voy a tener, esto va a ser u al cuadrado, por diferencial de x. Pero diferencial de x es 2 diferencial de u.
¿Bien? ¿Qué voy a hacer con este 2? Lo saco. 2pi por la integral entre 0 y 5 medios, son 5, de u cuadrado, diferencial de u. ¿Bien? Integro u cuadrado es u al cubo sobre 3, 2pi por la integral entre 0 y 5 medios. No, vamos a integrar ya. Aquí estamos integrando. Esto ya no va. 2pi por u al cubo sobre 3 entre 0 y 5 medios. ¿Bien? Y esto es 2pi. Y aquí tenemos que se tiene que reemplazar, ¿sí? Bueno, se tiene que reemplazar el extremo superior, 5 medios, y luego el extremo inferior. El extremo inferior es 0. O sea que nos va a quedar primero u al cubo sobre 3, reemplazando en lugar de u 5 medios. Aquí no hace falta volver a las x, ¿sí? Porque ya tenemos los extremos de u, así que reemplazamos directamente. Entonces nos va a quedar 5 medios al cubo sobre 3 menos, ¿sí? 0 al cubo sobre 3. 0 al cubo sobre 3. Este 0 al cubo sobre 3 en realidad es 0. Fíjense, 5 al cubo es 5 por 5 por 5, ¿sí? 5, 125, ¿bien? 125. 2 al cubo es 8, pero ese 2 al cubo, ese 8, se multiplica por este 3, por la regla de la oreja. Así que me queda 125 sobre 24, ¿sí? 125 sobre 24. Ese 24 se simplifica con este 2 y va a quedar un 12. Por lo tanto, el resultado de esto va a ser 125 sobre 12 pi. ¿Bien? Y con eso, bueno, es el mismo resultado al que tienen que llegar con la otra integral. ¿Bien? Exactamente el mismo. Bueno, esto, una acotación más, ¿sí? Estas integrales, como representan, bueno, ¿qué significa este número? 125 sobre 12 pi. Si ustedes lo calculan, les va a dar una cantidad, ¿sí? O sea, el pi aquí está expresado, pero ustedes saben que vale 3,14, así que yo podría hacer 125 sobre 12 multiplicado por 3,14 y hacer esa cuenta, y me va a dar un número. Esa cantidad son unidades de volumen. Si quieren, le pueden poner aquí al lado U.B. Esto significa unidades de volumen. ¿Qué son las unidades de volumen? Las unidades de volumen son cubitos, cubitos así. Vamos a dibujar cubitos, espero que se entienda este dibujo. Cubos, así, ¿bien? Que miden 1 por 1 por 1. Eso es una unidad de volumen, ¿bien? Y cuando uno dice que el volumen de este sólido son 125 sobre 12 pi unidades de volumen, quiere decir que toda esta cantidad de cubitos son los que entran en este espacio, ¿bien? Eso es lo que significa. Inverificable por ahora, ¿bien? Así que lo único que nos podemos quedar con la idea de que resolvimos una integral por dos métodos diferentes y nos dio el mismo resultado. Y otra, y con esto terminamos, estas integrales de volumen siempre tienen que dar valores positivos, porque el volumen es un parámetro que no admite valores negativos, no tiene ningún significado un volumen negativo, ¿sí? Tendrá algún significado matemático, pero no un significado geométrico. Por lo tanto, siempre tienen que dar positivas. Si ustedes les dan negativo el resultado de una integral de volumen, ya está mal, ¿sí? La razón no tengo idea, pero está mal. Bueno, hasta luego.